Señor, no tiene nada que ver con el entrañable lugar del barrio donde uno acude en busca de frutas o verduras. Es un todopoderoso terrorista sin rostro que está en todas partes como Dios y cree ser como Dios eterno. Sus numerosos intérpretes anuncian: el mercado está nervioso, y advierten: no hay que irritar al mercado. Su frondoso prontuario criminal lo hace temible. Se ha pasado la vida robando comida, asesinando empleos, secuestrando países y fabricando guerras. Señorías, no son mías estas palabras. Son palabras de Eduardo Galeano, extraídas de un artículo publicado el 13 de diciembre de 2002, pero creo que reconocerán conmigo que están de rabiosa actualidad. Señor presidente, esta crisis iba a desembocar en la refundación del capitalismo y ahora nos encontramos con la pretensión de aplicar las mismas políticas de ajuste duro que el FMI dictó para Sudamérica en las décadas de los 80 y 90. Esta crisis exigía una regulación mucho más estricta de los poderes y mercados financieros y ahora los Estados se pliegan a sus exigencias. Primero se movilizaron en todo el mundo ingentes cantidades de recursos públicos para salvar al sector financiero. Ahora los grandes poderes financieros dictan lo que hay que hacer y lanzan ataques especulativos contra las economías más débiles. Tiene razón el fiscal general del Estado al calificar estas prácticas de criminalidad económica. Pero no basta con valoraciones jurídicas o con alegatos morales. Hacen falta medidas políticas. ¿Pero dónde están esas medidas? Señor presidente, usted ha renunciado a aprovechar la presidencia de turno de la Unión Europea para impulsar un programa ambicioso de reformas. ¿Dónde están los mecanismos de supervisión? ¿Dónde está la nueva regulación? ¿Qué se ha hecho para combatir los movimientos especulativos de capital? ¿Dónde están los impuestos a la banca para asegurar el retorno a las arcas públicas de las ingentes cantidades de dinero destinadas a su rescate? ¿Por qué no se apuesta por una agencia europea de calificación que ponga coto a las influencias de las agencias que no son neutras ni independientes? Pertenecen en su gran mayoría a los grandes grupos financieros norteamericanos y están al servicio del afán de lucro de sus prestamistas. ¿Por qué no se revisan las bases de la convergencia europea? No se puede converger en políticas monetarias y fiscales si no se converge también en los índices de desarrollo humano. Sin esta, la otra solo acentuará los desequilibrios y abocará a las sociedades menos desarrolladas a severos ajustes en situaciones de crisis como las que estamos viviendo. No se ha hecho nada al respecto. El camino elegido ha sido el contrario: la rendición de la democracia a la mercadocracia. En el plan de rescate a Grecia, la usura parece primar sobre otras consideraciones. ¿Cómo calificar, si no, que los bancos accedan a préstamos del Banco Central Europeo al 1% de interés para adquirir bonos griegos al 5%? Y en lo que respecta al Estado español, una nueva vuelta de tuerca, una reducción adicional del gasto de 15.000 millones de euros que, por lo que usted ha expuesto, se traducirá en un tijeretazo en políticas de protección social y en un tijeretazo a las comunidades autónomas. En definitiva, se aprueba un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas para intentar corregir los déficits crónicos del sistema, para acto seguido y sin contar con ellas, aplicarles un nuevo recorte. ¿Por qué no se reducen gastos suprimiendo ministerios? La reducción de ministerios de su gobierno, más allá de su efecto en la disminución del gasto, sería una señal inequívoca de su compromiso con ser austero en aquellos ámbitos donde la austeridad sí es exigible, sin tocar la inversión productiva, las políticas sociales o los servicios públicos básicos. Hoy estaba prevista inicialmente su comparecencia para hablar de Afganistán. Ahí también se puede reducir el gasto, reconsiderando una presencia militar a la que se opone buena parte de la opinión pública y que no está sirviendo para alcanzar los objetivos que se invocan para justificarla. ¿O por qué no se opera en el terreno de los ingresos, abordando de una vez una reforma fiscal que incremente la progresividad del sistema, que exija un mayor esfuerzo fiscal a las rentas más altas? El camino elegido ha sido otro. Traducido a Román Paladino, transferir renta de los sectores populares para que paguen una crisis que ellos no generaron. Así es como se aplica y como se entiende siempre la solidaridad, al revés de cómo hay que practicarla. Y para completar el escenario, la gran reestructuración del sector financiero consiste en pactar con el señor Rajoy una reforma de la Lorca que inicia el camino para privatizar y bancarizar las cajas, alejándolas de su naturaleza social y de su vínculo territorial. Señor presidente, personas del prestigio de Paul Krugman han dicho que los gobiernos tienen que escoger
entre establecer como prioridad la lucha contra el desempleo o la reducción drástica del déficit. Ustedes han escogido lo segundo, contradiciendo abiertamente compromisos que anteriormente usted había verbalizado. Usted apela a la responsabilidad cuando en su propio discurso admite que este plan de ajuste va a recortar las expectativas de recuperación económica. ¿Cuál es la prioridad entonces? Señor presidente, le anuncio que precisamente por responsabilidad el BNG no va a apoyar estas medidas, al contrario, tendrán nuestra total oposición. Muchas gracias.